Seguramente si te dijera que conozco a tus abuelos y a tus bisabuelos, no me creerías, pero lamento decirte que sí los conozco, o al menos a tus ancestros culturales. Seguramente he escuchado la cultura greco-romana, es la base de la civilización occidental, y en realidad esto es cierto. Pero para que puedas entender esto, deberíamos empezar por desmenuzar qué significa esa frase. Al final ya comprenderás. Primero, ¿qué es la cultura? Definirla es una tarea arduamente difícil y muchas personas siguen intentándolo hoy en día. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos definirla como concepto. Así pues, cuando hablamos de cultura, nos referimos a las manifestaciones en las que se expresa la vida tradicional de un pueblo. O sea, todas las costumbres, conocimientos, modos de vida, producción científica e industrial y desarrollo artístico que están englobados en una época. Por eso, es por lo que la cultura se forma de una manera no institucionalizada por completo, es decir, el pueblo es quien la crea y desarrolla. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a civilización occidental? Al conjunto de costumbres, saberes y artes propios de las sociedades que habitan en esta zona. Ahora entraremos en un terreno amplísimo, la cultura grecorromana, grecolatina o clásica. Esta está compuesta por, obviamente, dos miembros, los griegos y los romanos. El binomio logró que su ideología y sus representaciones artísticas contribuyeran a las épocas subsecuentes. Los autores imitaban a los anteriores con la intención de continuar las obras y el proceso se repetía una y otra vez. Por eso, cada vez que vayamos atrás, es muy probable que encontremos una conexión con los clásicos, como se llaman los componentes de esta cultura. Se le llama clásico porque desde Aulogelio, en el siglo II después de Cristo, tiempo en el cual se tienen los primeros registros del adjetivo, buscaba referenciar la idea de superioridad. Al decir clásico se pensaba que en una producción artística sublime y sumamente elevada, prácticamente perfecta. Etimológicamente deriva del latín classicus, que significa perteneciente a una clase. Temporalmente estamos hablando del periodo comprendido entre el siglo IV a.C. y el siglo II después de Cristo, momentos en los cuales las civilizaciones estaban en plenitud. Ahora, vamos a enfocarnos en el arte y precisamente en la literatura. Esto porque en casi todas las civilizaciones ha tenido un papel fundamental, además de que con ella entenderemos mejor a la antigüedad. La literatura es un invento prácticamente clásico, pues de ellos recibimos muchos conceptos, principios y saberes que aún hoy en día tenemos presentes. Las primeras manifestaciones literarias eran orales y muchas veces estaban bajo un marco religioso. Por una parte, los griegos, a través de ellas, hicieron surgir a la épica, la lírica, el teatro, la retórica, etc. Cuando se creó el alfabeto, estas manifestaciones se empezaron a plasmar por escrito y posteriormente comenzaron a aparecer el resto de los géneros, como el teatro. Podemos hablar de 4 periodos en la literatura. El épico, del 900 al 800 a.C., el lírico, del 680 al 441 a.C., el dramático, del 525 al 292 a.C., y el narrativo, en el siglo VI a.C. En todas estas divisiones temporales habrá algo en común. Siempre lo humano se encuentra presente. Algunos de sus representantes son los poetas Safo y Hesíodo, los dramaturgos Sófocles, Esquilo, Eurípides, o en la comedia, Aristófanes. Esta lengua literaria creada por los griegos influyó notablemente en todas las lenguas cultas de Europa, principalmente de forma indirecta a través de la civilización latina. Los griegos presentaron un arte en el que la belleza y la perfección eran de las cosas básicas, de lo más importante. Entonces empezaron a mostrar esfuerzos para explicar la realidad usando la razón, mostrando la naturaleza. Aportaron, no obstante, en muchos otros campos, en las matemáticas, como Euclides, en la medicina o en la astronomía, por poner algunos ejemplos. Por otra parte, los romanos se inspiraron fuertemente en los griegos, además de que ellos son los responsables de que esta cultura binómica haya pervivido hasta hoy.
Con la decadencia de Grecia y el ascenso de los romanos como potencia e imperio alrededor del siglo III a.C., cuando en Roma comenzaba a surgir la literatura escrita, los griegos ya tenían siglos produciendo obras. Entonces, los romanos, entre los cuales la literatura tuvo un papel de gran prestigio e importancia, apoyaron esta actividad. Aquellos ciudadanos instruidos en la Primera República se rodearon de sabios griegos que les enseñaron la tradición. De hecho, en este tiempo se prefería el griego sobre el latín por ser más refinado. En Roma se continuó siguiendo la tradición de Homero, donde la lírica obtuvo muchos de los recursos estilísticos que aún son usados, donde la historiografía surgió y donde la oratoria cobró una importancia monumental. Pero, debemos saber, los romanos prefirieron imitar en vez de crear, en contraposición a los periodos de los griegos. Está el arcaico, el clásico, el posclásico y la decadencia. En ellos están inscritos el helenismo, Cicerón, Augusto, Marco Aurelio y, en la decadencia, los inicios del cristianismo. Bien, pues al saber esto, vamos a entender cómo llegó esta cultura tan antigua a nosotros. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano sufrió una crisis social, política y económica que acabó con los cimientos de su poder. Entonces, se dejó de buscar la recopilación de los conocimientos de la antigüedad. Ya no había escuela pública y la cultura se reservaba para la élite. Cuando parecía que el fin estaba cerca, el cristianismo comenzó a utilizar el griego y el latín para expresarse y de esta forma se mantendría la transmisión de los saberes clásicos a la Edad Media. La Iglesia se encargaría de adaptar y utilizar los saberes conservados para desarrollar su labor evangelizadora. En este momento, lo clásico, al ser filtrado por la religión, comenzó a tratarse de antigüedad tardía. Las obras clásicas se conservaban y transmitían a través de los copistas. A partir de los siglos XII y XIII, cuando crecen las vías de comunicación, se favorece el intercambio de mercancías, el conocimiento siendo la más valiosa. A las recién nacidas universidades comienzan a llegar traducciones de obras griegas, sobre todo de Aristóteles, que se leerán en latín en diferentes lugares, como París o Londres. Pero el siglo XV será fundamental para la recuperación de los saberes. Tras la caída de Constantinopla en 1453, las obras guardadas de la antigua Grecia se pasarían a Italia. Ahí se enriquecería el movimiento humanista y serían también combustible para el Renacimiento. Sumada la imprenta a esta difusión, la velocidad de transmisión se vuelve increíble. Se publicaban libros de diversa índole. Los documentos científicos se comienzan a escribir en latín y hasta se recurre a la mitología para nombrar lugares. La identificación clásica, no obstante, será principalmente con lo romano, pues el pasado griego se encontraba mayoritariamente en territorio turco. Ya en el siglo XVIII llega el siglo de las luces. Se comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas y la difusión de la antigüedad aportaría puntos para el desarrollo del neoclásico. Se intentaba recuperar con un gran rigor el pasado. En este momento también hay una integración de lo clásico a lo político. La instauración de sistemas de gobierno diferentes, la constitución de senados, himnos, incluso la moda. No obstante, en el siglo XX comienza a haber un alejamiento de la sensibilidad que poseía la antigüedad. Parece que la máquina, que lo mecánico será ahora lo que tome protagonismo, pero la lucha contra esa forma de presentar el mundo reivindica a los ciudadanos a revolucionar en favor del hombre, cosa que ya se tenía presente desde los tiempos antiguos. Los principios artísticos y las concepciones filosóficas de la sociedad griega animaron a la entonces naciente literatura latina y posteriormente, por medio de la expansión romana, se sentaron las bases de la civilización occidental. Se conformó un nuevo espíritu, un espíritu ideológico, más cercano al humano, a lo positivo y a la razón. Con esta perspectiva histórica queda respondida la pregunta. Sí, seguimos siendo influidos por la cultura grecorromana.
La prueba está en nuestro sistema de gobierno, en nuestra idea de lo que es bello, incluso en lo que estás escuchando ahora mismo. No mi voz, tampoco el video. La lengua, el idioma, su significado, sus palabras. Somos, sin lugar a duda, herederos de esta cultura. ¿Y desde dónde estamos influidos? Pues desde nuestras raíces. Pero entonces, somos aquellos a quienes se les legó esta tradición y nuestra responsabilidad para conservarla, adaptarla y transmitirla es grande. No debemos verla únicamente como un patrimonio estático que debemos relegar a los museos. No, debemos aproximarnos a ella y reconocer que es parte de nuestra identidad. No tenerla como un pasado ajeno. Es una herramienta para educar al hombre y a su espíritu, para convertirlo en un mejor ciudadano. Con el paso de las centurias, incluso de los milenios, tenemos al tiempo como testigo irrefutable de su valor. Debemos hacer honor a sus ideales, más allá de las razas, de las fronteras, de nuestras diferencias. Bajo nuestra piel y bajo nuestras letras subyace algo que nos pertenece a todos, nuestra humanidad. Ahora, ¿sí me crees cuando te digo que conozco a tus abuelos y a tus bisabuelos?